Buenos días a todos esta mañana sevillana. Como todos sabéis, el presidente disolvió el Parlamento, los diputados ya no son tales, sin perjuicio de lo que dice el reglamento, el 19, los miembros de la Diputación Permanente. Yo soy miembro de la Diputación Permanente, como miembro de mesa, lógicamente, me acompaña mi compañero Rodrigo Alonso, que es portavoz adjunto del grupo, también miembro de la Diputación Permanente. Vamos a hacer algo excepcional. Normalmente hacemos 3 temas y después nos sometemos al turno de preguntas que vosotros consideréis necesaria y oportuna y le damos respuesta en ese momento. Lógicamente, la realidad de Andalucía, la realidad política es otra. Ya lo hemos advertido en anteriores ocasiones y estamos en esta fase después de la disolución del Parlamento. En primer lugar, a nosotros nos gustaría agradecer a esos 400.000 andaluces que en diciembre de 2018 fueron valientes y cogieron la papeleta de Vox y la pusieron en una urna en un colegio electoral de Andalucía. Agradecerles a ellos su valentía en ese momento. Después, esos 400.000 se convirtieron en 600.000 en las elecciones generales de abril del año siguiente, del año 19. Esos 600.000 de abril de 2019 se convirtieron en 800.000 en las elecciones generales de noviembre de 2019 y nosotros confiamos que ese crecimiento se siga manteniendo en Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, que ya todos conocéis, que se van a celebrar el mes de junio. Desde luego, a esos valientes que depositaron su confianza en nosotros, en nuestros diputados de este grupo parlamentario, pues decirles que hemos intentado cumplir todas las promesas que hicimos en ese proyecto electoral en aquel momento. Hemos intentado cumplir lo reflejado, lo acordado en el acuerdo de investidura, que fue el que hizo que Moreno fuera presidente, y cada vez que tengo oportunidad, como sabéis, lo digo, el señor Moreno Bonilla es presidente gracias a Vox. Y, por supuesto, hemos intentado cumplir lo establecido en esos acuerdos presupuestarios, en esos 3 acuerdos presupuestarios que suscribimos con el Gobierno de Andalucía para que esta tierra se olvidase de la pobreza y de la miseria. Efectivamente, para nosotros no nos queremos quedar exclusivamente con las cosas buenas que podamos haber contribuido, la bajada de impuestos, la reducción de simplificación de trámites administrativos y burocráticos que estaban en ese acuerdo de investidura. Ojo, en ese acuerdo de investidura Vox ya reflejó las líneas maestras, las líneas básicas, el camino a seguir para empezar la senda de una nueva situación política en Andalucía. Desgraciadamente, lamentablemente, pues el Gobierno de Andalucía, y eso motivó que Andalucía no tuviese presupuestos este ejercicio 2022, pues no cumplió muchas de las otras cuestiones que teníamos establecidas con ella. No solo de bajar impuestos y de reducir los trámites podíamos vivir, hablábamos también de bajar, de reducir lo que es el gasto público, el gasto político, y el Gobierno de Andalucía no quiso. Por ejemplo, la última, que por cierto se iba a debatir en el pleno de esta tarde, ese dictamen de la FAFE, si no nos oponemos, mejor dicho, a lo que era el dictamen que nos proponía la presidencia de la comisión de la FAFE, pues la firma de Vox hubiese estado en un documento donde se podía blanquear y regularizar a todos esos enchufados socialistas. Estoy recordándome la ley de Concordia, acuerdo que no se pudo llevar a cabo porque el Partido Popular hizo lo que hace siempre, lloriquear cuando hay algún episodio relacionado con la ley de memoria y pudiendo en ese momento sacar una ley adelante, una ley de consenso, una ley de concordia, una ley que teníamos pactada, pues se puso nuevamente de perfil. Estoy pensando en la educación, en el lenguaje inclusivo, esa iniciativa que se aprobó aquí gracias a Vox y a propuesta de Vox. Estoy hablando de la batalla que hemos dado también en la educación por el tema del adoctrinamiento en nuestras aulas, en los colegios de Andalucía, la defensa que hemos hecho del sector primario en Andalucía, la agricultura, la ganadería, la pesca, el proyecto de Doñana, que se va a paralizar por esta convocatoria que se ha hecho, y que esos agricultores de Doñana, esas familias de Doñana a las que nosotros escuchábamos, pues se les criminalizó por parte de todos estos lobbies y estas políticas globalistas que hay en España y en Europa. Y, por supuesto, sobre todo,
lo que es el sello de Vox, es poner en el centro de las políticas, siempre poner a las familias, a la natalidad, a la vida, a las mujeres embarazadas, porque para nosotros es uno de los motivos por los cuales Vox existe. El balance del Gobierno para nosotros pues es muy gris, muy gris. Este es un Gobierno que surge de la ilusión, surge de la esperanza de cambio, pero que después ese cambio se ha ejecutado de una manera mediocre, muy mediocre. Hay mucho margen de mejora. Y en Andalucía hay mucho margen de mejora. Y antes hemos hablado de impuestos, hemos hablado de simplificación, pero es que con eso, como decía anteriormente, no es suficiente. Y este cambio para nosotros no es real, no lo es. ¿Y por qué lo digo? Y estos son los datos de Andalucía, ¿eh? Se va a ir este Gobierno con el mismo número de parados, que tenía cuando llegaron, el mismo. Ellos hablan de los autónomos, pero los autónomos, esos falsos autónomos, como se dice entre comillas siempre, todavía lamentablemente no crean empleo en Andalucía. Se habla de la creación, el aumento de número de autónomos, pero no hablan de la destrucción o la bajada de esto cuando se dan de baja estas personas. Estamos hablando del principal problema que tiene Andalucía, que es lo que dicen esos estudios que hacen cuando nos traen una encuesta. El principal problema de Andalucía, el paro. Pues tenemos el mismo número de parados. Es decir, que la principal asignatura que tiene un Gobierno en Andalucía, que es combatir el principal problema que tiene Andalucía, este Gobierno suspende. Si miramos el tejido industrial en Andalucía, pues, y también se lo hemos cuestionado al presidente Moreno Bonilla en las sesiones de control, hablábamos de industria, cómo otras regiones con las mismas competencias en materia de industria que el Gobierno de Andalucía, ahí tiene a Galicia, los astilleros del Ferrol reforzándose, los de Andalucía, cada vez peor. La situación de otras empresas, Airbus, ahí tienes Getafe, que se está reforzando, y en Andalucía, cada vez peor. La administración paralela, no voy a decir otra vez lo del cachondeo, la broma de Trade, porque es una broma, 4 chiringuitos metidos en uno gigante, pero que ni reduce el personal, ni reduce el presupuesto, ni reduce los problemas, ni reduce absolutamente nada. Y además en ese decreto nos añaden otro chiringuito más. El gasto político, el gasto institucional, los enchufados, Canal Sur, que sigue manipulado antes por los socialistas y ahora por el señor Bendodo. Así que el balance no puede ser positivo. Y llegan a acuerdo con los sanitarios, pero se siguen manifestando los sanitarios, la atención sanitaria en Andalucía. Y el otro día hablaba de pandemia económica que va a venir, pero él va a seguir regando de dinero a los sindicatos. Eso es lo que va a hacer el Gobierno de Moreno Bonilla. Tenemos, además, una consejera que fomenta la inmigración ilegal tan importante, que tanto daño está haciendo a Andalucía. Así que el cambio como tal no ha llegado. Y encima tenemos que escuchar al señor Moreno Bonilla decir que solo hay 2 opciones. Él y el señor Espadao con un Gobierno franquista. La verdad es que el señor Moreno Bonilla, si piensa que nosotros vamos a apoyar por activa o absteniéndonos a un Gobierno como el suyo, se equivoca. Y que piense en la ley de memoria, que piense en la ley de violencia de género, que piense en la Administración, que piense en Canal Sur, que piense en esa inmigración ilegal, que piense en los enchufados, que piense en sus políticas de empleo, que piense en la pasta que le da a los sindicatos y que piense en esa política institucional donde está regando de millones a muchos medios de comunicación para que digan lo que él quiera. Y además se equivoca fundamentalmente por una cosa, porque es un prepotente. El señor Moreno Bonilla es un prepotente. Quien vota es Andalucía, no él. Vota Andalucía. Y hay muchas más opciones, aparte de él y los socialistas con los comunistas. Se equivoca, eso es un ejercicio de prepotencia. Y al final, el señor Moreno Bonilla ha dado la cara con lo que es realmente. Así que ese día 19 de junio votarán los andaluces, esperemos que voten en libertad y sabrán que existen
otra alternativa, diferente, porque es diferente de verdad a la que está ejerciendo y practicando este Gobierno. Y en esa campaña que comenzará dentro de unos días, pues lógicamente nos demonizarán los comunistas, los socialistas, los que están, el socio dócil del señor Moreno Bonilla, en sus últimos momentos también nos atacarán. Pero nosotros vamos a hacer una política y vamos a hacer una campaña positiva. Y hablaremos de lo importante, hablaremos del empleo, insisto, el empleo, hablaremos de la familia, hablaremos del sector primario, de la ganadería, de la agricultura, de la pesca, hablaremos de nuestras costumbres y de nuestras tradiciones, cómo se tienen que defender, hablaremos de la industria, hablaremos también de que hay andaluces en esta tierra que se sienten abandonados, y me estoy refiriendo ahora a los de Jaén y a los de Huelva, porque también existen esas provincias, que no todo pasa por Sevilla y no todo pasa por Málaga, existen otras provincias de Andalucía que están abandonadas por las políticas de este Gobierno. Hablaremos de salud, hablaremos de educación y, por supuesto, hablaremos de esa reducción necesaria en el gasto público y en el gasto político en Andalucía, para que esos recursos vayan destinados a lo realmente importante. Eso es lo que nos espera dentro de unas pocas semanas. Y por supuesto, hay más alternativas a un Gobierno continuista al más puro estilo socialista, o a ese Gobierno Frankenstein de los socialistas y de los comunistas que no tiene futuro en Andalucía. El Partido Socialista lo que nos propone es lo de siempre, y lo encabeza uno de los de antes. Esto no es nuevo, esto no es regeneración, esto es más de lo mismo. Y cada vez que el señor Espada le pida el voto a los andaluces verán a un señor que colocó a su mujer en la administración. Y esa es la vergüenza que va a tener que soportar el Partido Socialista. Y el Partido Popular, y ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, que no haga números con nosotros, Nosotros vamos a estar en esas elecciones, en esas votaciones, y lo vamos a hacer con el espíritu de ganarlas, porque de verdad, es posible que Vox sea la fuerza más votada en Andalucía. Así que, muchísimas gracias y si tenéis alguna cuestión, me someto a vuestra consideración. Sí, muy buenos días. Buenos días. Aquí Pepe Luis Vázquez, del Grupo Libertad Digital Es Radio. Yo quería hacerle una pregunta muy sencilla. Mañana se reúne el Comité Ejecutivo de su partido, tengo entendido, el Comité Ejecutivo Nacional. La pregunta es la siguiente. ¿Va a haber alguna sorpresa? Gracias. Bueno, la primera respuesta. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox, yo personalmente nunca he sabido cuándo se reúne, ni este ni ninguno. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox se reúne cuando ellos consideran y no se da parte ni traslado, ni se comunica, ni siquiera a nivel interno, pero nunca ha sido así, o sea, nunca ha sido de otra manera. Nosotros seguimos el mismo patrón siempre. Yo no sé si mañana se reúne el CEN o no se reúne, la verdad es que no lo sé. Imagino que se reunirá en unos pocos días, imagino, pero que tampoco tengo la información. ¿Tampoco tiene usted la información de quién es el candidato de Vox a la Junta? No, que va. Sí, para eso se reunirá el CEN, imagino. No, nosotros no tenemos noticias de que haya una elección, de que se haya designado a alguien, de que mañana se reúna el CEN. Es que nunca sabemos cuándo se reúne el CEN, con sinceridad, ¿eh? Ellos acuden a la sede y se reunirán en donde toque, en la sala que les toque, y ya está, y allí lo decidirán. Pero jamás comunican cuándo hay una reunión del CEN. Y ya la última, ¿ha estado con Macarena Olona estos días, que ha venido por aquí? Sí, hombre, estuve ayer con ella, la recibimos aquí en el Parlamento, estuve almorzando con ella. Es que Macarena para nosotros es una persona muy querida, yo le tengo mucha admiración y claro, viene a nuestra casa y la atendemos lo mejor que podemos y nos ponemos a su disposición para siempre, para lo que ella quiera. Pero claro, estuvo ayer aquí con nosotros y estuvimos almorzando y estuvo saludando a los miembros de nuestro grupo y estuvo saludando a los diputados que estaban aquí. O sea, una visita como hemos hecho alguna vez en Madrid nosotros. Hemos estado allí en el Congreso y la hemos visitado porque nos tenemos mucho aprecio y mucha admiración y mucho respeto.
Es que el CEN no se ha reunido. Cuando se reúna el CEN, imagino que decidirán. Pero Macarena no tiene otra noticia diferente a la que pueda tener yo. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox, y yo sé que a lo mejor es complicado de entender, porque cada uno lo hace de una manera, pero en nuestro caso siempre hacemos lo mismo. Ni comunicamos cuando se reúne, porque de hecho ni lo sabemos, lo saben ellos, y después, cuando llega la convocatoria, que es lo que ya ha sucedido en Andalucía, es cuando ellos designan al candidato. Es que siempre actuamos igual y no hay manera de equivocarnos porque nunca hemos hecho otra cosa distinta. Señor Gavira, buenos días. Siga. Usted acaba de decir que espera que el día 19 se vote en libertad. ¿El 19 qué? Usted acaba de decir que usted espera que el día 19 de junio se vote en libertad en Andalucía. Claro. ¿A qué se refiere exactamente? ¿En qué momento no se ha votado en libertad en Andalucía Bueno, en los últimos 40 años? a ver, muy bien. Que la gente va a votar en libertad en Andalucía está bien. Yo personalmente, mi experiencia personal, bueno, si votar en libertad es que las papeletas de Vox se quitan de en medio, si votar en libertad es que te rodean el Parlamento cuando se constituye, si para ti eso es un ejercicio de libertad en un país como el nuestro, pues bueno, a veces esa libertad tiene pequeñas fisuras. Pero eso ha pasado en Andalucía, ¿eh? Que no se le olvide a nadie que este Parlamento fue rodeado después del resultado de unas elecciones. Por eso, cuando Moreno Bonilla dice que no solo hay dos opciones, decimos que es un prepotente. Andalucía vota y Andalucía decide. Y esperemos que decida en libertad. Sí, señor Gavira. Le hago una pregunta. Si usted, volviendo a lo del tema del candidato, le pregunto directamente si usted quiere y se ve como candidato de Vox a la presidencia de la Junta de Andalucía. No. Vamos a ver. Esto es muy sencillo y yo estaré a lo que me manden. En este partido somos soldados. Y si el partido decide que es Macarena Olona, iremos todos detrás de Macarena Olona, ¿verdad? Y si deciden que es Manolo Gavira, pues irán todos detrás de Manolo Gavira. Y si deciden si es un tercero, pues iremos todos detrás. Tú tampoco serías malo, ¿eh? Bueno, ya. Pero es que todos estamos a disposición del partido y a disposición del presidente. Yo sé que, a lo mejor, insisto, esto no es una cosa que se lleve en la política, pero es que nosotros lo decimos sin ningún rumor y sin ninguna vergüenza. Estamos a disposición. Y a donde nos manden, donde nos destinen, allí iremos. Y lo intentaremos hacer lo mejor posible. Pero bueno, eso ya cuando suceda, cuando se reúna el CEN, que no lo sé, pues ya veremos lo que pasa. Pero nosotros ni nos postulamos, ni nos proponemos, ni nos proponen, ni nada. Eso lo decide el Comité Ejecutivo Nacional cuando llega el momento. Aquí no se hacen unas campañas de uno, yo creo que mejor el otro. No. Cuando se reúne el CEN, se decide. Se equivoca. Claro. O sea, según el escenario de las encuestas, pues el señor Moreno sería el más votado y necesitaría el apoyo de Vox para ser elegido. ¿Están descartando No descartamos nada. Lo que hacemos es decir, y lo decimos, yo creo que lo he hecho con una claridad más que manifiesta, es que esta tierra no ha cambiado como nosotros queremos. Es verdad. Y no somos injustos con el Gobierno de Andalucía, pero ahí está el acuerdo de investidura. Por favor, que lo veáis. Simplificación de trámite, bajada de impuestos. Y tiene mucho más margen Andalucía. Tiene mucho más margen, tiene mucho más recorrido, mucho más camino para hacer. Pero que nosotros sigamos manteniendo a un Gobierno con esto que os he dicho anteriormente, yo personalmente no lo veo fácil. Por eso nosotros vamos a salir a las elecciones, como te decía antes, para hablar de muchas cuestiones, para hablar de las cosas importantes, para las cosas del comer para los andaluces, pero hay cuestiones que son de Vox y nosotros, lo que no vamos a seguir es manteniendo un Gobierno que va en esa misma dirección. Esa dirección no es la correcta para Andalucía. Y ahí están los datos. Ahí está la industria, ahí está el empleo, ahí está la educación, ahí está la salud. Es que Andalucía es muy mejorable. Y nosotros lo que proponemos es seguir trabajando en esas mejoras. Y este Gobierno está en otras cosas, no está en lo realmente importante. Y cuando los andaluces vayan a votar,
tendrán que hacer un ejercicio. Y el ejercicio es, en algunas cosas está mejor Andalucía, pues se paga menos impuestos, está bien. Ir a la administración a gestionar es más rápido, pues sí, está bien. Pero que se pueden hacer muchísimas cosas más que este gobierno no hace. No hace. Y nosotros vamos a proponerlo en esa campaña y vamos a ser positivos. Vamos a ser muy positivos en la campaña. Sí, buenos días, señor Gavira. Tengo un par de preguntas. Yo entiendo que la presencia de la diputada Macarena Olona el día después del anuncio de elecciones en Andalucía, aquí en Sevilla, y la reunión con el grupo parlamentario, debo enmarcarlo en una clave electoral o preelectoral. Me gustaría preguntarle directamente, aparte de que almorzasen juntos, de qué habló Macarena Olona con el grupo parlamentario y qué temas trataron, si puede arrojar un poco de transparencia sobre ese tema. Bueno, no desmiento nada porque ella ya lo ha publicado, que ella viene a Sevilla también a probarse su traje para la feria. La ha publicado ella, pero después se pasó por aquí y estuvimos hablando de, si me está diciendo, ¿hablasteis de algo de la elección de candidatos? Pues claro, pero había dos personas diciendo, ¿tú sabes algo? Yo no, ¿y tú? Y yo tampoco. La conversación fue así, estuvimos hablando de las ganas que ella tiene de que haya campaña en Andalucía, sea ella la candidata o no, pero fue una conversación muy amistosa, muy amigable, muy en un buen tono. Estuvimos hablando había más gente en la mesa, estaba también el presidente de Sevilla, nuestro coordinador, estaba también nuestro senador. Fue una conversación muy amena, pero relacionada con el tema de las elecciones, pues un poco, y ya verás cómo esto sale después en los medios, una conversación un poco de besugo. ¿Tú sabes algo? Yo no. ¿Y tú? Yo tampoco. Pues así. De eso fue lo que hablamos básicamente en las elecciones, porque para eso está el Comité Ejecutivo Nacional. Nosotros no tenemos ninguna información diferente. El Comité Ejecutivo Nacional se reunirá cuando toque, aunque he escuchado que es mañana, yo no tengo noticias, ni nunca he tenido cuando se reúne, y cuando se reúna, pues se tomará la decisión, sea la que sea. ¿Y usted entiende que la presencia asidua de Olona en Sevilla, Sí. sobre todo en fechas como las actuales, es un mensaje al CEN para corroborar que ella quiere ser candidata? Pero entiendo lo que me dice. Macarena ha estado trabajando en Sevilla, o sea, que conoce Sevilla, que incluso ha estado veces en la feria, lo que pasa no era tan conocida como ahora. O sea, que ella es una asidua que le gusta Sevilla, para que me entienda. Que le está dando un mensaje al CEN, pues verá, es que lo he dicho antes, es que nosotros no nos postulamos. En Vox nadie se postula. El Comité Ejecutivo Nacional toma la decisión y toma la decisión en base a los criterios que ellos tienen para decidir, en este caso concreto, la persona más idónea para encabezar el proyecto. Pero nosotros no nos proponemos. Es que este partido no funciona como el resto de partidos políticos. Aquí hay una estructura bastante establecida, bastante clara, que no admite modificaciones, que todos sabemos más o menos cómo se hace, y esa es la línea que tenemos, pero es que es la línea que tenemos desde hace 8 años, por lo menos hace 8 años. ¿El CEN se reúne? Pues se reúne cuando ellos consideran, pero que no se informa. Y después, cuando se reúnen y llegan a acuerdos, pues entonces cuando dicen lo que ha ocurrido dentro. Pero antes no se hace, nunca se ha hecho, y en ningún caso. Y hemos tenido elecciones en Castilla y León, y por favor mirad si lo que estoy diciendo no es cierto. Hemos tenido elecciones en Madrid, hemos tenido elecciones en Cataluña, y el procedimiento siempre es el mismo. Sí. Aquí, desgraciadamente por el tema de la respuesta, pero aquí nosotros no nos postulamos. Sí, perdón, señor. Sí, perdón. una última pregunta en relación a lo que preguntaba mi compañero Héctor. En la última campaña electoral, 2018, Vox prohibió la acreditación de determinados medios a sus actos políticos, el acceso de determinados periodistas de determinados medios. No sé si esa consigna se va a mantener en estas elecciones, si sabe algo de la Dirección Nacional. Con sinceridad, el mismo procedimiento de siempre. ¿Cuál es el mismo procedimiento de siempre? Es que cuando se reúne el CEN y se decide la persona que va a encabezar el proyecto, normalmente, porque es así, normalmente decide la persona que va
a gestionar, liderar o ser el director de campaña, como se suele decir. Y en ese momento es cuando ya se podrá conocer si esto que tú me dices pues se va a repetir o no. Pero en ese momento, cuando el director de campaña asuma su posición. Antes, pues antes es que no hay nada, es que no hay absolutamente nada. Señor Gavira, ¿Y usted qué piensa? si usted como presidente o como portavoz parlamentario, si a usted le piden opinión acerca de si hay que vetar medios de comunicación, ¿usted qué va a decir? No, es que ese tipo de decisiones no la tomamos nosotros, ni nos piden opinión, ni nos postulamos cuando llega el momento. Aquí se responde a unos criterios que vienen determinados por el Comité Ejecutivo Nacional. No me pida un ejercicio de adivinación porque es que eso nunca pasa. No estoy pidiendo que adivine, estoy pidiendo que me dé su opinión acerca de qué opina usted, que nos ve aquí todos los días de que se veta a compañeros. A ver. Yo me he sentado en esta sala de prensa, antes de ser portavoz un par de veces o tres. Yo personalmente a ninguno de ustedes he leído una respuesta. A veces no sé la respuesta. Hoy, por ejemplo, hay muchas respuestas que no sé. No sé la del CEN, no sé la de si se reúne o no sé si van a determinar una cosa u otra, no sé si va en el sentido. Nosotros respondemos las preguntas. Otra cosa es cuando llega el momento y el director de campaña considera lo que sea. Pero yo ya estoy practicando con el ejemplo y a mí me han llamado y he ido a todos los medios. Yo creo que mi ejemplo ya habla por mí. Sí. Sí, que le decía que usted dice que antes de la reunión del CEN nunca hay ninguna manifestación, pero yo le digo que hace escasamente unos minutos Santiago Abascal acaba de decir que cada vez que ve a Macarena Olona, cada vez le veo más cara de presidenta de la Junta de Andalucía. Pues muy bien. Pues esa es una novedad. Que Santiago Abascal acaba de decir que se le está poniendo a Macarena cara de presidenta. Bueno, pues Acertó con Juan García Gallardo. sí. Bueno, pues la verdad es que, bueno, pues si se le está poniendo cara de presidenta, pues ojalá sea así. Y todos detrás de Macarena Olona, pues ayudándola, defendiéndola, protegiéndola, lo poco que podamos hacer, porque Macarena tiene de sobra ella sola. Señor Gavira, Sí. entre las preguntas que no ha respondido, que a veces dice que no responde porque no conoce la respuesta, Sí. está la que le hice la semana pasada. La de Granada, sí. No sé si le ha dado tiempo ya de enterarse. Sí, va a ser escueta, ¿eh? Vamos a ver. Porque yo hago mi tarea. A mí lo que me trasladan es que es la propia cofradía quien habla del incidente. Es más, me trasladan que la cofradía comunica el incidente. La cofradía, de hecho hay por ahí un tuit rulando. Me dicen, y me creo, que no se hace en caliente, que pasan 24 horas desde una cosa y otra. Por tanto, que hay cierta información. Y me cuentan que la información está contrastada. Es verdad que me dirán, es que la policía dice que la Junta de Andalucía... Bien. La última noticia que hay es que al parecer esto va a ir a Fiscalía. Pues vamos a esperar que llegue a Fiscalía, porque lo que no voy a hacer, y esto sí te pido que me entiendas, es darte una información que va a después luego ser utilizada en un procedimiento judicial si llegase el momento. Pero me confirman que es la propia, de hecho es la propia cofradía quien le traslada a mi compañero la información, que es la propia cofradía quien habla del incidente, o sea que algo sucede, y lo que sucede, ya todos lo sabemos. Me podrás decir, es que la policía ha dicho que no, es que la Junta de Andalucía, bueno, pues vamos a esperar que esto vaya al juzgado y vamos a ver en qué se traduce. Porque los datos que nosotros tenemos no son los que han trasladado a la opinión pública. Nosotros los datos que tenemos es de la propia cofradía. Y te pido, por favor, que entiendas que esto va a acabar en los juzgados. Y si acaba en los juzgados, se va a ver. Si me permite, Sí. por la información que yo tengo, Sí. el Centro de Menores, la Junta de Andalucía, la Policía Local y la propia cofradía han desmentido la denuncia que hizo el portavoz de Vox. Y lo que lo que tengo entendido que va a la Fiscalía no es el incidente, sino una denuncia contra esta persona por un supuesto delito de odio. Perfecto. ¿La cofradía anuncia el expediente? ¿Denuncia, mejor dicho, el incidente? La cofradía lo que dice es que lo que ha dicho el portavoz de Vox no se ajusta. Pero ¿hubo un incidente allí? ¿Hubo un incidente? Hubo un incidente con dos niños. ¿La cofradía dice que ha habido un incidente allí?
si me permite... Bueno, venga, es que como responde soy yo. No, está bien, está bien. Si usted hace la pregunta, le iba a decir, para completar mi pregunta, yo no tengo intención de responder, ni estaba yo ahí. Sí. Lo que yo tengo entendido es que lo que dice el propio centro de menores es que eran 2 niños españoles que estaban jugando con unas chinas y que cayeron... entonces, la pregunta es muy simple. Pues, sí. Yo aquí no estoy para responder, sino para hacer preguntas. La pregunta es si Vox, teniendo en cuenta que el incidente ha sido desmentido por cuatriplicado, si Vox va a retirar ese tuit o no lo va a retirar. Vamos a ver lo que dice el procedimiento judicial. Vamos a ver lo que dice el procedimiento judicial. Última pregunta, que tiene mesa a las 10:30. Sí. Señor Gavira, sí. El señor Marín, miembro del Gobierno, indicó ayer que nunca apoyaría un Gobierno en el que estuviera Vox porque él no cree en una Andalucía de buenos y malos. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Marín. ¿Marín quién? Juan Marín. No. ¿Alguna más? Sí, perdone. Yo quería preguntarle una cosa breve. No sé si el proceso de elaboración de listas, ¿La qué? de listas y candidaturas provinciales, se hace también desde Madrid o si ustedes tienen una participación, al ser ustedes los que están aquí en el territorio, imagino que conocen, y no sé si prevén algún tipo de renovación El procedimiento en este tipo de cuestiones pues se le comunica a los comités provinciales, que me imagino que algo propondrán al Comité Ejecutivo Nacional en relación con las listas provinciales, me preguntan, ¿no? Vale. Los comités provinciales propondrán y después la dirección, el Comité Ejecutivo Nacional es que tiene la última palabra. ¿Normalmente respetan lo que dicen los comités provinciales? Pues mayoritariamente sí. ¿Ha habido excepciones? Pues también. Pero nosotros, en este caso concreto, no tenemos constancia de la comunicación que pueda haber habido el Comité Ejecutivo Nacional a los comités ejecutivos provinciales cuando todavía no se ha reunido el Comité Ejecutivo Nacional. Te cuento lo que ha venido pasando, que no sabemos si será lo que suceda en esta ocasión o no. Ya veremos cuando se reúna el CEN qué es lo que decide. Pero siempre funcionamos igual, ¿eh? Y siempre ha pasado lo mismo en este partido, cuando ha habido este tipo de situaciones de elecciones y eso. Perdone, 2 preguntas. Quería confirmar que los mensajes que ha estado trasladando sobre el inicio de la campaña y sobre todo lo que dice respecto a si descartar o no descartar un gobierno con el PP son opiniones suyas o si es algo que lo ha contrastado ya con la Dirección Nacional, si estuvieron hablando de eso con eso de ayer de Macarena Olona. Y si me puede decir también respecto a lo que ha dicho el presidente de la Junta, que ha dicho que los proyectos que decaían con el adelanto electoral, que él se comprometía a llevarlos otra vez a la Cámara. Quería preguntarle en concreto por la Ley de Economía Circular, si de Vox depende porque estuviera en el Gobierno andaluz, ¿ese proyecto volvería al Parlamento o se perdería? Muy bien. La opinión, me dice, ¿esta es su opinión? Nosotros en la última campaña electoral dijimos que si querían que nuestros votos se los regalásemos al Partido Popular, votasen directamente al Partido Popular. O sea, yo creo que, y no creo que en Andalucía digamos algo diferente. Lo de la economía circular, ¿apoyaríamos nosotros una ley de economía circular que trajese este gobierno que va a venir nuevamente en Andalucía? Me voy a permitir, ya vamos a terminar la rueda porque tengo mesa. Esta la va a responder Rodrigo. Rodrigo, ¿vamos a apoyar la ley de economía circular si nos la traen otra vez? Tal y como está planteando. Pues muchas gracias. Si está como está planteada, no.